Cordial saludo, amigos peregrinos de Cristo, bienvenidos a una entrevista más de esta sucesión Hermanos en Cristo. El día de hoy, como pueden observar, tengo el honor, el privilegio de contar con la presencia del Padre Freddy. Bienvenido a Peregrinos de Cristo. Gracias, Daniela, gracias a usted por la invitación y por supuesto un saludo para todos los que están pues siguiendo este espacio. Me honra mucho el poder acompañarlos en esta ocasión. Gracias, Padre. Quería comentarle a todos quienes ya llevan pues ratico de seguirnos, el Padre Freddy, el que mencioné en anterioridad en una entrevista con el Padre Aldemar, es una de las personas que, bueno, que ha estado acompañándome en este proceso y que de alguna manera pues también me está cooperando para este proyecto Peregrinos de Cristo, así que quiero darle mis más sinceros agradecimientos públicamente. Daniela, no, se hace con todo gusto y creo que me parece importante apoyar este tipo de iniciativas, considerando el alto porcentaje de personas que acceden o que normalmente tienen acceso a las redes, y creo que es un espacio privilegiado para la evangelización, de manera que cómo no aprovechar pues estos espacios y cómo no apoyar estas iniciativas que creo que son tan importantes y más que importantes necesarias, pues considerando la importancia de las redes y sobre todo pues la gran cobertura que tienen las redes sociales y que pueda llegar este mensaje a muchas personas. El impacto es bastante. Claro que sí. Entonces, si se impactan también las cosas, bueno, que no nos nutren tanto, también que impacten las cosas que realmente le vienen al alma y al corazón. Padre, antes de iniciar, yo quisiera que usted nos hiciera que invocáramos a la Santísima Virgen María para que nos acompañe. Claro que sí, vamos a pedirle a Dios en primer lugar, pues que nos bendiga, que sea Él quien nos inspire hacer siempre el bien, que quien sostenga en nosotros el deseo del bien, y a la Santísima Virgen María, a la que de una manera muy especial invocamos cada día como a Madre nuestra, le pedimos también que ella nos siga susurrando al oído lo que susurró al oído de aquellos sirvientes en Caná de Galilea: haced lo que Él os diga, y que ella nos ayude, por supuesto, también a cumplir en cada uno de nosotros el deseo de Dios, la voluntad de Dios. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. 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 Gracias, Padre. Amén. Padre, ¿cómo se definiría usted ante los peregrinos? Bueno, pues fundamentalmente soy una persona deseosa de servir a Dios. Creo que siempre así lo he querido. De hecho, en mi historia vocacional, pues, o mi historia vocacional más bien se remonta casi que a los primeros años de mi vida, desde los 5 años. Mi deseo ha sido siempre servirle a Dios, naturalmente en las personas, en los hermanos. De manera que me defino fundamentalmente como un servidor y trato siempre como de vivir en esa actitud permanente, constante, que la gente vea en mi servidor. Es una frase muy bella que Pablo dice, que la gente vean ustedes servidores de Cristo. Pues eso es lo que he procurado hacer, y creo que sería una muy buena forma como de definir mi estilo, mi forma de ser, lo que he procurado hacer y lo que he considerado mi proyecto de vida. Padre, ¿cómo fue su infancia? Realmente. Bueno, realmente era una infancia, diríamos, muy normal, la infancia de un niño muy normal, de una familia muy sencilla, una familia muy humilde, de unos padres sumamente buenos, ejemplares, una familia de 6 hijos, de los cuales yo soy el menor, 5 hombres y una mujer, una familia bien constituida, creo que una familia muy buena. Mis padres desde muy pequeños pues nos inculcaron lo que ellos consideraron fue lo más importante. Nos ayudaron a amar el trabajo, nos inculcaron el amor a Dios, por supuesto. Creo que fueron como catequistas extraordinarios. De ellos sí puedo yo decir que fueron los primeros catequistas que tuvimos nosotros, que tuve yo, que tuvimos mis hermanos. Una infancia maravillosa, en medio pues de la humildad, de la sencillez, porque hemos sido una familia pues muy sencilla, de unos padres campesinos. Yo fui el único de mis hermanos que no tuve el privilegio de vivir en el campo. Yo ya nací estando
mis padres radicados en el pueblo. Sin embargo, conocí un poquitico la vida del campo porque mi padre aún pues era propietario de alguna tierra en el campo y pues ocasionalmente nos llevaba a todos. Entonces, algo de trabajo del campo sí que supe. Pero como decía, realmente una infancia maravillosa, un niño muy normal, con una especialidad, y es que, como lo decía Daniela y televidentes, es que ya desde esa época, yo creo que tengo uso de razón desde los 5 años, y ya desde esa edad en mí había algo especial, había como una inquietud, un deseo como de servir a Dios, un deseo de ser sacerdote. De hecho, era quizá, entre los juegos quizá más frecuentes para esa época era jugar a ser sacerdote, de invitar a mis compañeritos de barrio, de sector, de simular la celebración de la misa. Es decir, una infancia muy bonita, yo digo que muy normal, pues porque fue la infancia de los niños que salían a la calle, de jugar, pero también una infancia especial, precisamente por eso que decía, porque ya empecé yo como a sentir el llamado, como a sentir como esa especial atracción y ese especial gusto por las cosas de Dios, y de alguna manera ya desde esa época me fui como inclinando hacia este estilo, esta opción de vida. ¿Cómo describiría su fe en esos primeros años de vida, su fe, su relación directa con Jesucristo? Bueno, habiendo dicho ya anteriormente que mis padres fueron excelentes catequistas, yo creo que fue una muy buena relación. Creo que mis padres supieron poner muy bien unos muy buenos cimientos. De hecho, recuerdo que en mi casa, en mi familia, infaltable el Santo Rosario, la oración antes de los alimentos, es decir, una familia con unas bases cristianas muy profundas. Y naturalmente, pues que ya eso, los hijos nos íbamos contagiando también como de esa religiosidad de mis padres, de manera que yo creo que una relación con Dios que desde muy pequeño se fue haciendo muy sólida, y un conocimiento muy profundo también de las cosas de Dios. ¿Hay algún pasaje o enseñanza, padre, que le recuerde, que usted recuerde de niño, que le llamara la atención mucho? Bueno, realmente hay muchas anécdotas. Hay algo que yo recuerdo con mucho cariño y con cierta nostalgia también, y es que normalmente, por algún motivo, por alguna razón, yo me gustaba mucho, por ejemplo, el sonido de las campanas. Eso era algo que me atraía mucho. Aún vivimos muy cerca del templo, por lo tanto el sonido de las campanas se notaba y era un sonido fuerte ya ahí en mi casa, y me gustaba mucho el sonido de las campanas, casi que era una música para mis oídos. Wow. Y me deleitaba mucho el sonido de las campanas, y recuerdo mucho desde esa época el sonido de las campanas, sobre todo, Daniel y televidentes, siempre que las campanas sonaban para anunciar o para invitar a la comunidad a una celebración exequial. Claro. Cuando de pronto había un entierro, como decimos, casi que era como lo sentía como una invitación como directa para mí. Entonces, mi mamá cuenta, y yo pues también, entre mis pocos recuerdos, también tengo eso, que siempre que había unas exequias, un entierro en el pueblo, ahí estaba yo, aún siendo muy pequeñito, y sí, era como ese, de las anécdotas quizá más bonitas, justamente eso, el sonido de las campanas, que por algún motivo, por alguna razón, siempre como que me llamaron mucho la atención, y fueron fue algo especial y que de alguna manera marcó como mi infancia. Bueno, padre, ya me comenta que desde los 5 años más o menos empieza a tener este sentimiento, bueno, de que había algo especial, pero realmente, ¿cómo es el proceso del discernimiento de su vocación? Bueno, creo que un papel importante, fundamental en mi historia vocacional lo jugó mi familia, sin lugar a dudas. Siempre me sentí apoyado por mi familia. Cada vez que insinuaba, aún siendo muy pequeño, el deseo de ser sacerdote, ahí estaba mi familia apoyándome, ayudándome como digamos, como en ese proceso de discernimiento. Pero hay personas, además de los miembros de mi familia, que fueron fundamentales y decisivas a la hora de inclinarme por la vida sacerdotal. Yo hablo en concreto del padre Fabio Nao, de hecho muy conocido aquí en Ciudad Bolívar,
En aquel entonces él era el párroco de mi pueblo de Ciudad Bolívar. Yo tenía alrededor de unos 7 u 8 años cuando empecé a ser parte de los grupos de la parroquia, el grupo de monaguillos, más adelante el grupo de la infancia misionera, o luego el grupo juvenil, de manera que casi que crecí bajo la sombra del padre Fabio, que conmigo fue realmente un padre, fue como un papá. Y el padre pues como que intuyó en mí, o vio en mí esa inclinación, esa vocación sacerdotal, y él como que asumió la tarea de acompañar, como de iluminar y de orientar en mí esa vocación, de manera que fue para mí una persona fundamental y, como decía, decisiva a la hora de inclinarme finalmente por la vocación sacerdotal, aunque Daniela pues una confesión que, digamos, no siempre quise ser sacerdote, ¿cierto? Ya hubo un momento en la adolescencia, creo que por lo general los adolescentes pasamos por un momento, diríamos, de crisis de fe, en el que nos distanciamos, en el que quizá las prioridades son distintas, quizá hay otras opciones, quizá hay otros gustos, y en mi adolescencia yo quizá me distancié un poco, no de la parroquia, no de Dios, pero sí de ese deseo de ser sacerdote. No renuncié a él, por supuesto, pero sí me distancié un poco y me metí mucho en el mundo de la música, incluso me gustaba mucho el tema del deporte, lo del fútbol. Entonces fueron cosas que en la adolescencia quizá me diluyeron un poquitico como ese deseo de ser sacerdote, pero naturalmente que la llama siempre estaba ahí, claro. Nunca se apagó la llama. Claro, entonces hay un desafío, de pronto usted siente un desafío en algún momento, como bueno, definitivamente sí, voy por aquí, voy por allá, o no, realmente también se va rápido esta sensación de bueno, ¿qué hago? Bueno, realmente creo que siempre, toda mi vida tuve muy claro lo que quería hacer, ¿cierto? Y a qué quería dedicar mi vida, solo que siempre hubo otras posibilidades. Siempre siempre la balanza se inclinaba hacia la vida religiosa, la vida sacerdotal, pero había muchas otras opciones, como lo decía ahorita, el tema de la música. También me gustaba, para aquella época de la adolescencia, del colegio, y aún hoy, me gustaba mucho el tema de la medicina forense. Ha sido un tema que me ha apasionado. De hecho, me gusta leer, me gusta documentales acerca de eso. Entonces, en algún momento también fue una opción, y yo recuerdo que en mi casa también en algún momento lo manifesté, ¿cierto? Pero sí, advirtiendo que, como decía, la balanza siempre se inclinaba como hacia el lado del sacerdocio, y ya concretamente en el grado 11, pues ya pues había que tomar una decisión, claro. Había varias posibilidades, pero creo que el llamado estaba ahí, ¿cierto? Okay. Y era un llamado demasiado fuerte, que quizá en algún momento yo no quise atender tanto, pero creo que cuando Dios llama, no retira el llamado. ¿Qué significa para usted vivir una vida espiritual plena en el contexto del sacerdocio? Bueno, yo creo que, como se lo decía ahorita, yo creo que la razón de ser del sacerdocio es el servicio. Entonces yo pienso que la espiritualidad del sacerdote es fundamentalmente la pastoral, ¿cierto? Un sacerdote que vive plenamente su espiritualidad es un sacerdote que se entrega a la comunidad, es un sacerdote que está para la gente las 24 horas del día, es un sacerdote que procura conocer a su gente, un sacerdote que sale en busca de su gente. Creo que esa es fundamentalmente la espiritualidad del sacerdote. En el caso nuestro, los sacerdotes, claro, seculares o diocesanos, nuestra espiritualidad es fundamentalmente la pastoral. Y cuando hablo de la pastoral, no le estoy quitando importancia o mérito, digamos, al tema de la oración personal, que de hecho la pastoral está movida, inspirada y motivada precisamente por la oración personal. Claro. Un sacerdote que tiene oración personal, que tiene contacto con el Señor, un sacerdote de adoración eucarística, creo que es un sacerdote que se va a sentir necesariamente impulsado a entregarse totalmente, claro, a la comunidad. Pero yo entiendo la espiritualidad del sacerdote como, digamos, servicio a la comunidad pastoral. El sacerdote es fundamentalmente pastoral. Claro. Padre, ¿presenta alguna dificultad en el proceso del seminario, en la formación? Daniela, en el comienzo, sí. Se ha dicho siempre que todo comienzo es muy difícil, ¿cierto? Y creo que esa expresión, esa frase aplicada al seminario, yo creo que tendría que aplicarla más bien, digamos, como en el primer año. El primer año fue difícil. Un muchacho de 15 años
que fue la edad a la que yo me gradué, la edad a la que entré al seminario, un muchacho de 15 años que nunca se había alejado de su casa más de 2 días, más de 3 días, en un ambiente tan diferente, en un pueblo diferente, el tema de los estudios, no es lo mismo usted estudiar en su pueblo, a estudiar en el seminario, el nivel de exigencia, en fin. Entonces creo que fue todo un reto, fue todo un desafío adaptarme concretamente a la ausencia de mi familia, a no poder ver a mi familia todo el tiempo, a mis amistades, al tema de la música que siempre me ha apasionado mucho. Es decir, yo creo que para mí uno de los grandes desafíos fue comenzar, fue iniciar. De hecho, quizá en algún momento en el que yo quise tirar la toalla. Se replanteó, claro. Sí, pero afortunadamente había un sacerdote del seminario en ese entonces, el director espiritual, a quien le confié, le comenté pues de esa situación, y pues afortunadamente él intervino en el momento en que había que hacerlo, de la manera en que había que hacerlo, y pues me persuadió como de claro, no irme y de permanecer, de tener un poco de paciencia en ese proceso de adaptación al seminario. Claro, para terminar esta sesión, padre, entonces, ¿usted qué le diría a los jóvenes que hoy están sintiendo el llamado a la vocación del sacerdocio, pero no se deciden, tienen mucho miedo? ¿Qué les Daniela, diría? pues 2 cosas fundamentales. La primera es que no hay que tener miedo. Una frase muy bella de Benedicto XVI, que si no estoy mal, esa expresión él la pronunció en el discurso inaugural de su pontificado en el año 2005. El Papa Benedicto decía que no hay que tener miedo a Cristo porque no quita nada y en cambio lo da todo. Creo que eso es, sé que es del Papa Benedicto, y estoy casi seguro que sí fue de la homilía o el discurso inaugural de su ministerio. Entonces no hay que tener miedo, realmente es mucho lo que se gana, realmente es mucho lo que uno gana, y sobre todo felicidad, plenitud, satisfacción. Y lo segundo que les diría a esos jóvenes que están sintiendo hoy por hoy vocación o inquietud vocacional, y que ya les da un poco de temor decidirse y lanzarse como esta aventura, es que no hay mayor alegría. Yo creo que uno en el mundo no va a encontrar mayor alegría que el servir a Dios. Creo que claro, es lo que más llena, lo que más satisface, lo que más planifica, lo que más felicidad le otorga a cualquier persona, es servir a Dios. De eso estoy absolutamente convencido. Claro, porque quizás se piensa de que se renuncia a un mundo, y de pronto usted me corregirá, padre, de alguna manera sí se renuncia. Ciertamente, sí. Pero a la vez la alegría, como usted bien lo dice, se multiplica. Así es, Daniela. Yo creo que renuncias son muchas, y creo que ya desde que uno comienza el proceso, pues se va dando cuenta de eso, de que realmente la opción que uno hizo es una opción que implica necesariamente renuncias. Digo que son renuncias necesarias, porque la vocación sacerdotal no es compatible con cierto estilo de vida al que quizás estamos acostumbrados. Entonces, necesariamente hay que hacer renuncias. Pero uno renuncia a muchas cosas, Daniela, y encuentra otras que son el doble de buenas, de satisfactorias. Sí. Entonces, por eso decía, no hay que tener miedo, porque realmente no se pierde nada. Realmente. Jesús en el Evangelio dijo que el mundo, la alegría que da el mundo es una alegría efímera, una alegría que es como el humo, que se disipa. La alegría, en cambio, que proviene de Dios, que Él da, es una alegría que permanece. Padre, la importancia del director entonces espiritual para aquellas personas que están pasando por este momento de inquietud, para que les guíe y les encamine también, porque puede que haya este llamado, pero quizás, padre, habrán algunos elementos que de pronto no están, y entonces es mejor tomar una decisión sabia. Ciertamente. Bueno, Daniela y televidentes, miren, repasando mi historia vocacional, sobre todo en mi etapa del seminario, formativa, y ahorita estos 18 años de ministerio sacerdotal, yo tengo que reconocer, como tantas veces lo he hecho, que ha sido fundamental la figura del director espiritual. Ahorita ponía un ejemplo muy concreto, cuando quizá tuve el deseo de tirar la toalla, empezando mi proceso en el seminario, y fue el director espiritual quien me ayudó precisamente a tranquilizarme, quien me ayudó como a discernir aquella importante decisión que estaba a punto de tomar, y así, durante todo mi ministerio, el director espiritual, que ha sido casi siempre el mismo,
ha sido fundamental, me ha iluminado, me ha guiado, me ha escuchado, sobre todo en momentos difíciles, porque pues, es apenas natural y ustedes lo entenderán, que hay momentos de crisis, hay momentos donde uno se siente quizá un poco solo, donde uno quizás se siente un poco vacío. Afortunadamente son momentos, son sensaciones, pero luego uno se da cuenta de que realmente vacío no estamos, de que estamos antes demasiado llenos. Sí. Pero creo que es una figura muy importante y ojalá que todo cristiano pudiese tenerla, digamos, a un sacerdote que pudiese acompañarlo en el proceso, no necesariamente en un proceso vocacional, porque creo que la figura del director espiritual no está reservada de manera exclusiva para una persona que siente inquietud vocacional. Yo creo que la figura del director espiritual es para cualquier cristiano que quiera y desee alcanzar la santidad. Creo que en ese sentido debemos entender la figura y la importancia de un director espiritual, una persona que estimule, que acompañe, que ayude, que corrija. Eso también es importante, pero sobre todo entender al director espiritual como una mediación del espíritu. Es un mediador del espíritu, es un instrumento que tiene el espíritu en esta tarea de discernimiento vocacional y sobre todo en esta tarea de perfeccionamiento, de santidad. Así es. Para John Freddy Quirama, ¿quién es Jesucristo? Es el centro de mi vida. Es definitivamente la razón de ser de mi vida. Es aquel por quien vivo, para quien vivo, es aquel que me motiva, que me inspira, es aquel en quien pienso cada día y que me ayuda como a hacer las cosas con amor, a tener siempre motivación. Es aquel en quien pienso cuando tengo alguna dificultad, cuando tengo algún dilema, alguna situación difícil, e inmediatamente aclara mis ideas. Creo que es el centro. ¿Qué significa en su esencia que Jesús es el Hijo de Dios? Y en consecuencia, ¿cómo cambia entonces esta verdad nuestra comprensión del propósito de vida y de nuestra relación con Dios? Bueno, creo que es una verdad fundamental, inspirada en la Sagrada Biblia, inspirada en la tradición cristiana, que Jesucristo es Hijo de Dios, ¿cierto? Y como lo escribe Pablo claramente en una de sus cartas, es el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces creo que la comprensión de Jesús como Hijo de Dios, pues es una, además de ser una verdad, es fundamental, importante, esencial entender esta gran verdad, vivir esta gran verdad, porque si para llegar al Padre, para llegar a la meta última de todo cristiano, que es la visión de Dios, ver a Dios cara a cara, como dice Pablo, pues hay que recorrer el camino exclusivo que hay, que es Cristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, de manera que la fe en Cristo y entender y vivir a Cristo como el Hijo de Dios es fundamental, esencial para que podamos cumplir el ansia que todo cristiano tiene en el corazón, que es el de poder contemplar al Padre, poder llegar hasta Dios. Padre, ya que habla del camino, sé que de pronto hay como una confusión. Se habla de un único camino, ¿cierto? Hablamos de que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Qué le diría, Padre, de pronto a esas personas que no lo conocen? Pero ¿cómo le invitaría a usted a esas personas que digan, bueno, yo quiero conocer a Jesucristo, ¿yo cómo empiezo? ¿Yo cómo me acerco? Bueno, lo primero es que se den la oportunidad de la vida. Creo que conocer a Jesucristo, entablar relación con Él, entablar amistad con Él, creo que es el negocio de la vida, es un negocio redondo, un negocio en el que no hay pérdida. Ahora, ¿cómo acercarse a Él? Creo que hay muchas mediaciones, hay muchas formas de acercarse a Él. Ahorita, por ejemplo, hablaba la persona del sacerdote. Yo creo que la tarea del sacerdote es precisamente acercar. Yo ahorita hablaba de la espiritualidad del sacerdote y lo decía como la pastoral. El sacerdote es pastor. Entonces, el permitirle a un sacerdote que me acompañe, que me ayude en ese proceso de acercamiento a Jesús y sobre todo a la iglesia. La mediación de la iglesia es fundamental y es esencial. Desafortunadamente, hay muchas personas que rechazan la mediación de la iglesia. Claro. Y hay personas que pretenden acercarse a Dios y pretenden desarrollar con Dios una plena y perfecta relación, pero sin la mediación de la iglesia. Yo creo que la iglesia, Jesucristo en su sabiduría quiso constituir una iglesia, quiso fundar una iglesia y lo hizo precisamente para que la iglesia fuese un puente, para que la iglesia fuese un medio de contacto, de comunicación con Él. Por lo tanto, para tantas personas que quizás no conocen a Jesús, que no conocen tanto de Él, que tienen apenas información vaga acerca de Jesús, creo que es importante acercarse a la iglesia. La iglesia posee la verdad, eso lo sabemos. La iglesia
es la que cuida el depósito de la fe. Por lo tanto, la tarea de la iglesia, que es la pastoral, que es la evangelización, será fundamental para que todas esas personas que tienen hoy por hoy algún deseo, alguna inquietud, Sí, el deseo de acercarse a Jesús, pues puedan finalmente hacerlo. y que conozcan a Jesús a través de la verdad que predica y que defiende la iglesia. La crucifixión de Jesús es un acontecimiento central para nosotros los cristianos. ¿Cómo interpreta usted, Padre, el sufrimiento de Cristo en la cruz? ¿Qué significa para usted el acto redentor de su sacrificio? Bueno, Jesús ha dicho en el Evangelio que nadie tiene amor más grande que el que da la vida. Es el acto de amor supremo, como bien lo sabemos. ¿Cómo entendemos los cristianos el sacrificio de Cristo? Pues precisamente como la prueba más evidente e irrefutable de que Dios nos ama. Yo siempre he dicho, quien mire, quien contemple el crucificado, que por lo general lo tenemos, Sí. ya sea que lo llevemos en alguna reliquia, en el cuerpo, o lo tenemos en casa, quien mire, aunque más que mirar, yo creo que la palabra es contemplar. Quien contemple el crucificado, y sobre todo quien lo contemple con ojos de fe, se dará cuenta o llegará a una gran conclusión, es que Dios en verdad nos ama y que el amor de Dios ha sido tan grande, tan ancho, tan profundo, que es imposible no sentirse motivado, no sentirse cautivado y atrapado por el amor de Dios. Entonces, entendemos la crucifixión de Cristo, el sacrificio de Cristo, como una prueba de amor muy grande, ¿cierto? Y sobre todo una prueba insuperable. Nadie jamás podrá demostrarnos tanto y de una manera tan evidente el amor como lo hizo Jesús en la cruz. ¿Qué significado tiene para usted, Padre, el reino de Dios, o también llamada la casa del Padre en el contexto de nuestra fe? ¿Cómo debemos vivir como cristianos católicos en consonancia con esta realidad trascendental? Bueno, es nuestra meta, ¿cierto? Eso es fundamentalmente. Siempre que uno sale de casa, cuando uno atraviesa la puerta de la casa saliendo, pues uno sabe hacia dónde va. Uno sabe hacia dónde se dirige, hacia la tienda a comprar el pan, hacia la legumbrería a comprar los plátanos, o al supermercado o a pagar los servicios. Cuando uno emprende un camino, uno sabe hacia dónde va y sabe hacia dónde lo lleva ese camino. Nosotros hemos emprendido un camino que es el camino de la fe y sabemos hacia dónde nos lleva ese camino. Ese camino nos lleva al reino del Padre, al reino de los cielos. ¿Cómo entiendo yo el reino de los cielos? Como es la meta de todo cristiano y es aquello a lo que estamos llamados y por lo que debemos estar trabajando permanentemente. Esa frase tan bella de Pablo, cuando dice, trabajen sin descansar por su propia salvación. Pónganle todo el empeño a la propia salvación, como quien dice que el reino de los cielos es lo máximo. Es la meta última, definitiva, es la máxima aspiración de un cristiano, y siendo la máxima aspiración de un cristiano, ha de ser el empeño de cada día. Padre, antes de terminar con la persona de Jesucristo, recuérdenos la importancia de la Eucaristía. Uy, Daniela, es que es tan grande ese sacramento que habría tantas cosas que decir, pero yo quisiera algo que quizá en las comunidades donde yo he estado lo he dicho siempre, una frase de San Juan Pablo II. San Juan Pablo II fue un santo profundamente eucarístico, escribió una encíclica eucarística preciosa. En alguna de las catequesis que suelen hacer los papas los miércoles, San Juan Pablo II, durante el año de la Eucaristía, no sé si fue el año 2004 tal vez, alguna vez dijo, un cristiano que no ama la Eucaristía, un cristiano que no frecuenta la Eucaristía y un cristiano que no vive de la Eucaristía, difícilmente puede llamarse cristiano. Frases de San Juan Pablo II. Entonces yo creo que, ¿qué otra cosa podría yo decir? Sino esta frase de este gran santo para decirles que definitivamente lo que nos hace cristianos, lo que nos identifica como cristianos es precisamente la fe en Jesús, la comunión con Jesús, una comunión que se hace perfecta en el sacramento de la Eucaristía. Padre, llegando entonces al final, quiero que nos regale, ¿cuál consideraría usted un método o forma para las familias adecuada en la actualidad para que los niños conozcan a Cristo? Ya nos hablaba de, bueno, el ejemplo en casa, pero realmente, ¿qué le diría usted a esa mamá o a ese papá para que empiece a formar ese niño en Cristo? ¿Cuál sería la manera adecuada? O sea, aparte de, claro, de ese ejemplo en casa. Bueno, pues diríamos que hay dos métodos convencionales, si así los podemos llamar,
que tradicionalmente han empleado los padres a la hora de evangelizar, de catequizar a sus hijos, en primer lugar a través del consejo, que nunca falta y nunca sobra un consejo oportuno en labios de los padres. Creo que los padres de familia han de catequizar en primer lugar a través de eso, de sus palabras, sus consejos siempre oportunos, la sabiduría de los padres. Es que los padres poseen una sabiduría especial. Yo creo que a quienes Dios les concedió el privilegio de la paternidad, la maternidad, es porque Dios los vio capaces de cumplir con este rol y con esta tarea. Por lo tanto, tienen una especial sabiduría que Dios les ha dado. Entonces, han de hacer uso de esa sabiduría que Dios les ha dado, esa sabiduría de la cual Dios los ha dotado, y aconsejar, acompañar a sus hijos, hablarles insistentemente de la importancia de la oración, la importancia de acercarse a Dios, la importancia de la Eucaristía. Y el otro método convencional, pues, es el ejemplo, el testimonio. Muchos de nosotros quizá aprendimos el valor de la Eucaristía, aprendimos el valor de la vida sacramental viendo a nuestros padres, yendo con nosotros a la Eucaristía, viendo su devoción dentro de la celebración, viendo el respeto con el que vivían la celebración. Yo creo que eso es fundamental y eso es esencial. Eso es esencial porque a veces quizá los padres de familia pretenden ser muy buenos consejeros en este punto, en este punto concreto. Claro. Hijo, vaya a misa, hijo, confiésese, hijo, haga esto, mire, hijo, la oración, hijo, el rosario, pero de pronto ese padre o esa madre de familia quizá no es una persona muy asidua a la oración, no es muy asidua a la Eucaristía. Entonces creo yo que a veces la falta de coherencia impide que los padres cumplan con su rol de verdad, de educadores en la fe, de primeros educadores en la fe. Entonces creo que esos dos métodos siguen teniendo muchísima validez. La palabra que tiene tanto poder y que tiene tanta fuerza, el consejo, la invitación que permanentemente le hagamos a los hijos, pero fundamentalmente el ejemplo. Yo creo que es fundamental y es esencial. Padre, ¿qué lugar ocupa en su vida la Santísima Virgen María? Esa mujer es la mujer de mi vida, de verdad que sí. Que ya que pues, hace un momento hablábamos de la vocación, yo creo que ella siempre ha estado ahí. Mire, la devoción de mi familia por el rosario es una cosa extraordinaria. Y mi mamá sobre todo. Mi mamá es una mujer profundamente mariana. Mi mamá es del rosario cada día. De manera que yo crecí en un ambiente y tuve el privilegio de nacer en una familia muy mariana, con un especial amor a la Virgen María. De manera que mi vida desde muy pequeño está marcada también por esa devoción mariana. Aprendí a amarla. Me encanta amarla porque no es solamente un tema de tradición, una costumbre o algo que yo aprendí de mis padres, sino que algo que la vida me ha enseñado. La vida me ha enseñado a amarla y ese amor me hace mucho bien. Ese amor me aprovecha mucho. Realmente amarla, yo creo que ella ha hecho tantas cosas por mí, tantas. ¿Qué le gustaría, Padre, que se quedaran hoy todos quienes nos ven de su testimonio? ¿Qué les quiere dejar? Bueno, de mi testimonio, yo creo que la alegría. En algún momento el Papa Francisco dijo que un servidor de Cristo es siempre alegre. Yo creo que eso tenemos que ser. La alegría es fundamental, el testimonio de la alegría. El evangelio de la alegría, dice el Papa Francisco. Uno puede hablar mucho de Dios, uno puede dar testimonio, como lo decía ahorita, ser personas de Eucaristía, de grupos parroquiales, de personas muy caritativas, pero creo que la alegría es un testimonio evangélico maravilloso. Cuando la gente nos ve sonreír, cuando la gente nos ve contentos, cuando la gente nos ve siempre alegres, aunque no todo sea perfecto y aunque quizá el mundo se esté cayendo a pedazos, yo creo que ese evangelio de la alegría es un testimonio fundamental. Entonces, ¿qué quisiera yo que la gente aprendiera de ese testimonio que hoy están escuchando, de ese sacerdote? Es la alegría es fundamental. Dios no quiere servidores tristes, acomplejados, nostálgicos, sintiendo quizá nostalgia por lo que dejaron. Dios quiere servidores alegres, que se sientan los más dichosos y los más privilegiados por haber hecho esta opción. ¿Qué le diría, Padre, hoy a alguien que duda de la existencia real de Jesucristo en la Eucaristía? Bueno, que es una lástima realmente que se dude de algo tan evidente. Yo creo que es una pena muy grande que haya cristianos que duden realmente de este milagro, porque es que no hay otra manera de describir la Eucaristía. Es un milagro tan grande y cuando uno logra
celebrar ese milagro con fe, yo creo que uno se siente admirado y uno se siente poca cosa al contemplar la grandeza de ese sacramento. Es que es tremendo. Padre, usted tiene la dicha y el honor de consagrar, ¿sabes? Wow, hermoso. Ciertamente es una cosa de extraordinaria, sí, inexplicable, sí. pero uno lamenta que en verdad haya cristianos que duden todavía del sacramento, de lo que acontece dentro del sacramento de la Eucaristía, y es una verdadera pena porque si no hay fe por la Eucaristía, realmente la vida cristiana se reduce a una simple doctrina. Gracias, Padre, por haber venido, porque se desplazó hasta Ciudad Bolívar a esta entrevista. Entonces, mil gracias por formar parte de Peregrinos de Cristo. Lo van a seguir escuchando con la ayuda de Dios. Vamos a trabajar juntos posiblemente el catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, Padre, muchas gracias, de verdad. Daniela, gracias a usted por la invitación y yo aplaudo de verdad la iniciativa que usted ha tenido. Creo que me parece maravilloso y extraordinario que una persona joven como usted haya tenido esta iniciativa y que esté tan motivada. Veo mucho su motivación para evangelizar a todas las personas, muy especialmente a jóvenes también como usted, que quizá están en algún momento de crisis de fe o que están quizá buscando la forma, la manera de encontrarse con Cristo. Gracias y aquí estaremos siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.